Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Está usted en sintonía con esta su programación tirando la red hacia el otro lado? Dios bendiga, Dios guarde a cada uno de mis hermanos y mis amigos. Hoy estaremos estudiando la libertad de los hijos de Dios. El texto a memorizar nos encontramos en Gálatas 5:1 y nos dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Alabado sea el nombre de Dios. La liberación espiritual nunca conduce al desorden o a la anarquía. Y si lo hiciera sería una nueva esclavitud, la esclavitud de la confusión y los apetitos carnales. Cuando Dios nos liberta, somos verdaderamente libres. Recordando lo que dice la palabra de Dios: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso somos nosotros, mis queridos hermanos y amigos. Si tú quieres ser libre, entrégale tu vida a Jesús. Vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 3, el verso 19, 21 al 24. Leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniere la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ahí podemos ver, queridos hermanos y amigos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Una pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. ¿Quién? A Jesucristo. Y fue dada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Hermano, la ley ha sido, como dijimos anteriormente, en anterioridad, es como nuestro ayos fue para guiarnos, para enseñarnos nuestro defecto, nuestro pecado, porque por medio de la ley conocemos nuestra falta, nuestro pecado, y es que nos lleva a acudir a Cristo. Nosotros somos salvos por fe. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, es la fe la que genera salvación. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Hoy en día,
Hay muchas cosas que los hombres se han inventado en legalismos desde tiempos remotos, porque realmente el problema de la ley no es la ley misma, sino el legalismo. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que estar firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre. La razón de ser de la ley es confirmar nuestro pecado y de esa manera señalarnos hacia Cristo. La conciencia de pecado que trae consigo la ley nos mantiene una conciencia de que necesitamos a Cristo, de que realmente para ser salvo debemos buscar a Jesucristo por fe. Recordar que no somos salvos por obra, por lo que podamos hacer, por lo que digamos. No, somos salvos por fe. Que Dios nos ayude a entender esto y a mantenernos firmes. Hoy en día vemos que se han levantado muchos pensamientos legalistas, que si tú no haces aquello, que si tú no viste de tal manera, que si tú no brincas, que si tú no saltas, tú no tienes el Espíritu de Dios. Hermano, amigos, para ser salvo es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Y la palabra de Dios nos dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No importa dónde usted vaya, donde usted esté, no tiene que estar brincando, saltando para demostrar que usted es salvo. Eso se llama hipocresía. Usted debe saber que el que fue clavado en la cruz del Calvario, al que le pusieron la corona de espinas, al que le clavaron el costado, al que murió y resucitó, se llama Jesús. Él fue que dio su vida para que usted y yo fuéramos salvos, para que fuésemos libres. Esa libertad de los hijos de Dios que nadie no la puede quitar. Usted mismo es que la pierde yo. Por eso, aferrémonos a este verso. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis sujetos al yugo de esclavitud, de creer que por obra, que por legalismos, no. Somos salvos por fe en Jesucristo. Leeremos en el verso 5, el verso 1, 13 y 14. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Hermano, amigo, somos libres porque Cristo nos hizo libre cuando los aceptamos. No tenemos que agregarle nada ni nada. Oh, cuánto legalismo se han levantado en los últimos tiempos. Recordemos que dice la palabra de Dios que se levantarán falsos maestros y profetas. Gente que dicen que si usted no se viste con una camisa mala larga, con un saco que le llegue hasta los pies, no puede usar tenis, no puede usar suéter, no puede usar poloché. Son mandamientos de hombre, legalismo. O si usted está en su casa, si usted va a hacer una diligencia, usted necesariamente no tiene que estar ensacado, usted tiene que estar bien vestido. Usted no se puede llevar de todos los legalismos que se han inventado en estos últimos tiempos. Hombres que solamente buscan sonido. Es el corazón lo que Dios mira, es lo que Dios quiere. Una adoración genuina. No solamente cuando usted va al templo, sino en su hogar, en su trabajo, en la calle, donde quiera que esté, por la forma de hablar, de ser, que sepan que usted es un hijo de Dios. No tema al que dirán. Teme a Dios. Obedece a Dios. Obedezcamos a Dios. Nos dice el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, divisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y todas estas cosas. En cuanto a esto os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No, nosotros hemos sido libertados para vivir en el espíritu, para que todas esas cosas malas, los apetitos de la carne, quedaron crucificados, sepultados. Bendito sea el nombre del Señor. Somos libres, gracias a Dios. La carne, el pecado, no tiene potestad sobre nosotros si nos mantenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro y de todo aquel que le sirve. Dice el 22 y el 25, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy en día vemos tanta contienda. Algunos hermanos tirándose cosas por la radio, por las redes. No, nosotros no podemos estar en esto. Nosotros somos liberados para vivir para Cristo, para buscar las almas que se pierden sin Dios y sin esperanza, para mostrarle el camino verdadero. Mantengámonos, hermanos, en Cristo Jesús.
pensamiento que debemos tener siempre. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y nada ni nadie nos podrá derribar. Si estamos con Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios bendiga, Dios guarde y Dios nos ayude a mantener la fe en Cristo Jesús. Tú, mi amigo, que no les conoce, búscale antes de que sea muy tarde. Hasta la próxima.